una ucraniana que vive en Córdoba hace ya 20 años. ¿Cómo estás, Olena? Buenas noches. Un gusto. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, una larga historia de vida que te trajo a la República Argentina. Sí. Y que hoy te tiene evidentemente angustiada porque tenés familia en Córdoba, pareja en Córdoba, chicos en Córdoba, pero tenés a tus padres y a muchos de tus seres queridos en Ucrania, ¿no? Exacto. Bueno, esta situación que se está viviendo hoy es impensada. En algún momento los ucranianos imaginaban que la iban a vivir porque en algún momento estuvieron bajo el yugo de Rusia, ¿no? Mire, esta situación se dibujó el año 2013-2014. De hecho, cuando empezó el bombardeo el 24 de febrero, yo lo primero que hice es comunicarme con mis padres. Dije, papá, empezó la guerra, y mi papá dijo, hija, la guerra nunca paró del año 2013. Que no la veían como una guerra, es como lo quería ver el mundo o como lo quería tapar el mundo de alguna manera, porque ese conflicto viene arrastrado de aquel Maidán, de aquel enfrentamiento de la sociedad en contra de un presidente que de alguna manera traicionó al pueblo y en vez de unirse a Unión Europea se quiso unir a Rusia y el pueblo... Un presidente prorruso. Exactamente, el Poroshenko. ¿Puedes recordar el nombre? Poroshenko. Y bueno, el pueblo salió a las calles para protestar durante 3 meses crudos de invierno, con 20 grados bajo cero, sin armas. Eran mujeres, niños, hombres, jóvenes. No estaba televisado el conflicto, sino que de todo lo que se enteraba la gente era por redes únicamente. Por eso es tan utilizados las redes ahora, hoy día, en este conflicto televisado, por más televisado que sea, las redes tomaron como mayor protagonismo, porque ya vienen con esa experiencia de no televisar la verdad, sino ocultarla de alguna manera. No digo aquí, ¿no? Pero en nuestro país pasaba eso durante el conflicto. Bueno, la cuestión es que finalmente cae este presidente prorruso, sí, y se abre un nuevo escenario, ¿no? El presidente prorruso se tuvo que ir porque la gente no se iba. Se plantó hasta que pidiendo la renuncia durante 92, 94 días, no recuerdo bien el día de hoy. El presidente se tuvo que refugiar, se tuvo que ir a Moscú y bueno, llamaron a elecciones. Y cuando aparentemente el conflicto estaba resuelto, el país se dio cuenta que pasaba algo en el límite con Rusia. Y ese algo que pasaba con el límite con Rusia es lo que hoy dicen región de las dos repúblicas que se quieren independizar. ¿El Donbass? El Donbass, es región de Donbass, es Lugansk y Donetsk. Y después, además, está la ocupación de la península de Crimea, ¿verdad? Sí, la península de Crimea era un conflicto no armado de alguna manera, pero trabajaron con el mismo sistema. Disculpe, yo tomo un poco de agua. Ojo, no soy politóloga, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hablo de lo que sé, hablo de lo que siempre hablamos con mi papá, lo que hablamos con mis primas, que es la descripción, digamos, claro, geográfica. Lo que es de la gente de allá, la visión que tenemos la gente de allá. Lo que pasó en Crimea, lo que está pasando en Lugansk y en Donetsk, siempre fue la misma estrategia de alguna manera de parte del país ruso. Primero, implantar la población rusa y con el tiempo, cuando era la gente vivía, hacía su vida, eran maestros, eran profesores, eran qué sé yo, trabajadores cualquiera de primera necesidad, médicos, pedían la ciudadanía ucraniana y mucho tiempo después empezaba a surgir esos conflictos que nos queremos independizar. De hecho, hablándolo con mi marido, mi pareja de aquí, él me dijo, claro, pasó algo muy parecido acá con las Islas Malvinas, con la población que luego votó. Claro, cualquier referéndum que se haga en Malvinas va a dar a favor del Reino Unido. Lo mismo pasó en Crimea. Se hizo un referéndum, se dio que querían ser rusos, no era un conflicto armado. Perdón que te interrumpa. Sí, por favor. Recién veíamos en la imagen a Zelensky. Sí, el presidente actual.
¿Quién es Zelensky? ¿Cómo llega al poder? Era un cómico, ¿no? Un Exactamente, era un humorista bastante famoso. Era un humorista que protagonizó una miniserie que mi padre me la hizo ver la última vez que yo fui a Ucrania y realmente me dio mucha gracia porque esa miniserie trataba de eso, de que él era el presidente de Ucrania y toda la Ucrania se quería subdividir, se quería separar, que cada una quería ser provincia independiente y él de alguna manera la quería unir de vuelta y no entendía el lío que pasaba. Y eso que era una serie terminó siendo... Y más o menos está pasando. Más o menos la Luego él hizo una carrera de abogado y formó el partido político con el mismo nombre de la serie. Y bueno, calculo que fue estrategia también y al principio, llegó a la presidencia. Claro, al principio la gente dijo que ganó el personaje, no el presidente y no la persona. Pero bueno, hoy día se están dando cuenta que tiene... Bueno, se ha quedado en el país, no ha abandonado el país y la gente se lo reconoce. Ahora, hay una gran convicción para defender el territorio. Por todas las entrevistas que he hecho con gente que resiste en Ucrania, en distintas ciudades, hay una gran convicción. Esto explotó del todo hace 2 semanas, hace ya 15 días en realidad, con la excusa de que Putin reconocía la independencia de las regiones prorrusas. Sí. Ahora, ¿por qué la invasión y el ataque? ¿Porque Zelensky quería ir y asociarse a la OTAN y formar parte de la Unión Europea? Originalmente, mi padre es militar retirado y yo siempre le consulto esas cosas porque es como que tiene otra visión. Nunca nadie creyó que iba a llegar a eso, porque él siempre me decía, hija, quédate tranquila, no va a pasar nada, lo único que quiere Putin es generar un conflicto sobre el territorio ucraniano, porque una de las pautas para los nuevos miembros de OTAN es que no tienen que tener el conflicto armado sobre su territorio. Entonces pensaban que iba a ser un poco de lío ahí, Ucrania no entra a OTAN y acá no ha pasado nada. Pero por alguna razón que nadie entiende, empezó todo esto el 24 de febrero y Ucrania fue bombardeada la noche del 24 de febrero a las 4 de la mañana en 8 puntos distintos del país. Bueno, hoy los ucranianos están resistiendo de manera heroica en una lucha y en una guerra muy desigual. Yo no sé, señor director, si tenemos las imágenes del bombardeo, el video del bombardeo a la maternidad de Mariupol. Si lo tenemos, lo vamos a contar aquí con Olena. Un video aterrador, ¿no? Sí. Un blanco civil, uno de los tantos blancos civiles. Ahí tenemos el video, Olena, ¿no? ¿Dónde está esa maternidad? ¿Cómo funciona? Mariupol es una ciudad portuaria que tiene puertos sobre el mar de Azov. Ucrania tiene salida a 2 mares, Mar Negro, Mar de Azov. Crimea tiene salida a 2 mares. Mariupol es una ciudad portuaria muy grande, muy importante, que tiene un puerto en la ciudad de Azov, en el mar de Azov, perdón. Quiero mencionar que esa maternidad no es el único blanco de los invasores rusos. Hay más de 200 blancos civiles, entre ellos hospitales oncológicos, jardines de infantes, iglesias, clínicas, edificios también se ha visto mucho. Y son más de 200 blancos que están juntando todas las pruebas para... Más allá de todo el desorden emocional que es la guerra, están muy organizados viendo hacia futuro cómo después, con todo esto, lo que pasó, cómo pueden presentar las pruebas para seguir adelante y para que esto pueda ser condenado. O sea, para demostrar que fueron crímenes de guerra, ¿no? Exactamente. Bueno, hubo imágenes impactantes, ¿no? Bombardearon a familias con criaturas que iban de la mano en un lugar donde supuestamente se había abierto un corredor humanitario en Irpin, ¿no? Bueno, es una noticia para el mundo. Cuando empezaron a mencionar los corredores humanitarios, los ucranianos, ya vimos ese capítulo porque, como dijo mi papá, la guerra nunca paró. Ya ha pasado casos que abrieron corredor humanitario y la gente fue acribillada, uno por uno. Digamos que se puede decir de alguna manera que fueron benévolos en este caso, que no han matado a todos, sino de alguna manera selectivo, porque en los corredores humanitarios anteriores, que pasaron en el año 2015 en una ciudad cerca de Kiev, en Irpin, murieron todos.
los corredores humanitarios por Rusia nunca fueron respetados, ni alto el fuego tampoco, por experiencias nuestras. Al menos en nuestro país tuvimos esa mala suerte, se puede decir. Bueno, hoy las mujeres y los niños están abandonando el país en la medida de lo posible, pero hay otras mujeres de mediana edad que no tienen criaturas, que deciden resistir, prefieren quedarse, prepararle la comida a los soldados, a los voluntarios. ¿Tenés muchos amigos y conocidos que están tomando armas y que en su vida hicieron una carrera militar y que se dedicaban a otras cosas? Muchísimos, muchísimos. Cuando el conflicto se empezó a poner más serio de lo que sospechaba, hay muchas mujeres que decidieron formar parte o de defensa territorial, como le llaman los civiles armados, o ayudar desde el fondo, digamos, tejiendo las redes camufladas, haciendo la comida para los soldados, llevando y trayéndole las cosas que necesitan. Inclusive hay muchos chats en redes armados donde un soldado puede decir, mira, necesito cigarrillo. No hay venta ni traslado de alcohol ni ningún producto alcohólico. Me llamó mucho la atención, me enteré de casualidad, mi papá me comentó y luego surgió una charla con usted del por qué será. Sí. Se lo comenté con mi papá y me dijo, hay dos razones. Primero, no es momento de festejar. Y segundo, para trasladar el alcohol es un lugar dentro del transporte, dentro del carga que ocupa, y es un lugar que necesitamos para otras cosas. Entonces directamente se retiró todo y priorizan otro tipo de necesidades humanitarias, ¿no? También hay otro dato, ¿no? Que no es demagógico, ni es para la galería ni para los medios, ¿no? Me enteré que murió un actor que protagonizó El Rey León, luchando, un ucraniano, el propio alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, está en el frente de guerra, y hay muchos deportistas, tenistas, gente que tenía su vida acomodada fuera de Europa que decidió volver a ponerle el cuerpo a la guerra. Eso no se ve todos los días, ¿no? No, Ucrania no tiene un sentido de defensa de la tierra muy agudizado, muy fino. Cuando al ucraniano se le toca la tierra es como que le tocaran el corazón, se unen todos. El nacionalismo brota, no sé cómo toman acá la palabra nacionalismo, por ahí no es muy bien vista, pero es... Son muy patriotas, digamos. Sí. Bueno, uno de los argumentos que utilizó Putin es que el gobierno de Zelensky era nazista, ¿no? O pro-nazi, y en realidad Zelensky tiene descendencia judía, es judío, ¿no? Para decir que es gobierno nazista me parece que no tiene criterio alguno ni justificación alguna, porque Ucrania siempre ha tenido gobierno democrático. Siempre fue elegido por la mayoría del pueblo, votación, y Zelensky fue uno de los que lo eligió el pueblo, más allá de cómo pasa en todos lados. Algunos están de acuerdo, otros no. Yo he visto muchas notas en redes que salían alcaldes de diferentes ciudades, y uno de ellos me llamó mucho la atención porque decía, yo soy ucraniano, pero yo no hablo ucraniano, yo hablo ruso, soy intendente de una ciudad ucraniana donde todos mis compañeras hablan ucraniano y yo los entiendo porque ya... Claro. Pero yo hablo en ruso y nunca nadie me dijo nada en absoluto, claro, por eso... por hablar un idioma distinto. ¿El ucraniano y el ruso son parecidos, son muy parecidos? Son como portugués y español aproximadamente. Hay sus diferencias. No... El tema es este. Ucraniano siempre entiende ruso. La gente ucraniana entiende ruso. ¿Por qué? Porque cuando estábamos dentro de Unión Soviética teníamos que manejarnos ruso. El idioma oficial era ruso para mandar un documento, para lo que sea. Ucraniano era más bien el idioma del pueblo y era un lenguaje discriminado, si bien era nativo de ahí, pero yo recuerdo haber hablado ucraniano con mi abuela cuando iba al campo de vacaciones, pero en la ciudad siempre nos manejábamos en ruso. Cuando Ucrania se independizó, el año 91, no es que nunca se prohibió el idioma, sino que el idioma oficial pasó a ser ucraniano, entonces toda la burocracia pasó a ser en lengua ucraniana, pero si uno quería hablar ruso, nadie le prohibía hablar ruso. Hay muchas familias, digamos,
partidas o mixtas, matrimonios de Exacto. ucranianos con rusas y viceversa. ¿Cómo se vive eso hoy? ¿Hay un odio a los rusos, a Rusia, solo a Putin? ¿Qué me podrías decir por lo que te cuentan? Y yo, por lo que yo veo, por lo que yo leo, está todo muy dividido. Hay muchos rusos que no están de acuerdo. He visto publicaciones como comenzó la guerra, pero a mí no me preguntaron si yo estoy de acuerdo. Como que es algo que no se consultó, fue una decisión del presidente unitaria, tal vez seguramente con algunos de sus ministros, con sus allegados, pero el pueblo no estaba enterado de lo que está pasando. Lo grave de lo que está pasando en Rusia es que en las noticias no se muestra nada de lo que está pasando en Ucrania. Hay muchos famosos bloggers, cantantes, que sacan fotos, imprimen fotos y muestran a la gente en la calle de lo que está pasando y la gente no lo puede creer. Pero no lo puede creer, ¿no? Dice, ay, han bloqueado esto es Facebook, Instagram, las redes. Claro, de hecho salió una ley hace muy poquito en Rusia que condena con 15 años de cárcel a cualquier periodista que publique una fake news. Ahora, ¿quién determina qué es fake news? Lo determina seguramente Putin y sus allegados. Entonces, hay muchos medios internacionales que retiraron directamente a sus periodistas de Moscú porque no pueden mostrar la realidad porque temen ser condenados. Está es muy cerrado, muy limitado todo lo que la gente puede ver, es muy limitado el acceso a la información, pero además, hoy leía casualmente un estudio de un politólogo ucraniano, que decía que el pueblo de Rusia siempre estaba entre 68 y 70% a favor de su presidente, sea quien sea. Estaba analizando de Putin para atrás. Sea quien sea, tenía un 70% de aprobación. ¿Por qué? Porque en historia de Rusia, el pueblo siempre es temido por quienes la gobiernan. Entonces, vamos a apoyar a este y cuando vemos que nos lleva por mal puerto, lo vamos a cambiar por otro y vamos a apoyar a otro. Entonces, el que se va pasa a ser malo de la película y todo lo mal que hizo ya se fue, porque ya lo cambiamos. Entonces, de esa manera se mueve el pueblo ruso estadísticamente, digamos. Estaba analizando de Yeltsin para acá, inclusive, bueno, tocó una partecita de comunismo. Y siempre es el mismo porcentaje de aceptación, ¿no? Ahora, los ucranianos quieren vivir en la Unión Europea, formar parte de la OTAN. ¿Cómo era la calidad de vida? A mí, recién te lo comentaba antes de que fuéramos al aire, me sorprendió probablemente porque estamos acostumbrados a vivir en un país donde se nota la pobreza, como Argentina, la miseria, la marginalidad. Y yo veía toda la gente que venía saliendo de Ucrania en esos contingentes, que la viene pasando mal desde hace muchos días, con ropa nueva, bien vestidos, si bien hace frío, obviamente la gente más abrigada, pero estoy diciendo una obviedad en esto, pero muy bien vestidos, con una calidad, parecían tener allí una calidad de vida que, por ejemplo, aquí no tenemos. ¿La calidad de vida era buena o es lo que me pareció? Es bastante mejor que aquí, inclusive. Yo amo Argentina, elegí quedarme aquí, claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la calidad de vida de Ucrania para mí es muchísimo mejor, con el ingreso menor. Bueno, ahora con el dólar como estamos está bastante parecido, pero se puede conseguir cosas de mucho mejor calidad, se puede conseguir cosas, uno se puede dar los gustos cuando quiere dárselos, se puede salir de vacaciones. A ver, Ucrania no tenía que ser liberada por nadie, si vamos al grano. Lo que dijo Putin, que Ucrania fue creada por Lenin en el año 1922, si no me equivoco, fue una gran mentira, porque en realidad Rusia empezó de Rus de Kiev, empezó a crecer desde Kiev y expandirse para afuera, y que Lenin la nombró República de Ucrania, era ya un país hecho y derecho y que podía ser independiente siempre. Que se decidió ser parte de Unión Soviética es otra historia.
Entonces hay como muchos detalles y muchos puntos arrastrados de errores históricos que Putin está mencionando como para justificar lo que está haciendo, que no tienen razón de ser. O sea, la mayoría de los ucranianos tenía una buena, si bien no era una potencia en Europa en relación a poder adquisitivo con las principales potencias del mundo, tenía un muy buen nivel de vida, un buen poder adquisitivo, y toda esa gente está sufriendo el desarraigo de haberse quedado con lo puesto y no saber si va a encontrar algo, si es que puede volver. Eso debe ser tremendo, ¿no? Total. He visto un video que no se lo compartí porque hay mucha habla en ucraniana que comparan conjunto con la foto que se ve el tren y lleno de personas en la terminal. Estaban organizando esta gente y una chica tenía una valijita, como una valija más pequeña que la que se puede llevar en un avión. Y le dijeron, no, esta valija no la puedes llevar. Y la chica dice, ¿pero por qué? Entonces el militar miró, agarró un niño, me dice, ¿preferís llevar este niño o esta valija? Y a mí se me puso la piel de gallina porque están dejando todo para llevar a un niño más. Y de hecho la organización para subir a esos trenes, dejando todo atrás, es aproximadamente en un vagón entran 49 personas en lugares acostados, ¿no? En estos vagones ahora meten 150 personas de mujeres y niños y después le piden que por favor se amuchen un poco más porque tienen que entrar los jubilados. Y de acuerdo a qué tanto se amuchan, van a viajar los jubilados también, los que no pueden participar de la guerra. Mujeres y niños. Exactamente. Se nos está agotando el tiempo. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que pasa acá. Escuchás, lees, sos una persona informada. ¿Qué opinás de los que en este país defienden a Putin? Yo en las redes sociales recibo críticas porque me dicen, pero ¿por qué no hablas de lo que hizo Estados Unidos, de lo que hizo la OTAN? Como tratando de justificar una realidad en espejos y tratando de decir que estamos magnificando esto y que Putin no es precisamente el carnicero de la humanidad que es. Bueno, yo en política global no me meto porque politóloga, como le dije, no soy. Yo voy a hablar de Ucrania. Hay un par de preguntas que pensemos juntos, ¿no? O invitemos a que esa gente que le cuestiona la posición, que piense. Si Putin es tan bueno y Rusia es tan buena, ¿por qué 2 millones de ucranianos se fueron al sentido opuesto a Rusia y se fueron hacia la frontera de Polonia? Solamente, según palabras de Putin, él entregó 50.000 pasaportes que quisieron pasar a Rusia, entonces él le dio ciudadanía. 50.000 contra 2 millones, me parece que es mucha diferencia. Otra cosa, si Putin dice que está bombardeando, que está liberando, porque es una operación de liberación, según las palabras de él, no es una guerra, está liberando Donbass de invasión ucraniana. ¿Por qué ha destruido el resto de la ciudad? ¿Por qué? Porque está bombardeando los puntos totalmente contrarios a Donbass, porque está bombardeando otras ciudades. Y el último detalle, si realmente en Ucrania hay fascismo y se enfrentan esas 2 provincias que quieren ser libres, 2 provincias contra un país en un conflicto armado, ¿cuánto puede durar? 2 provincias contra un país entero, si no está apoyado ni fogoneado por nadie. Eso se tendría que haber acabado hace un montón de tiempo. Y sin embargo, del 2014 para acá, seguimos. Ojo, yo no niego las víctimas de región de Donbass, para nada. Los hubo y los hubo de ambos bandos. Pero es una batalla no de Donbass y Lugansk contra Ucrania. Es Rusia contra Ucrania desde el 2014 para acá. La última, Olena, pese al horror que se está viendo, el ataque a civiles, la muerte de víctimas inocentes, ¿conservás alguna cuota de optimismo que Ucrania pueda salir airosa de esta contienda que es absolutamente dispar? Toda. Sí. De hecho, el espíritu de ucraniano en sí es muy optimista. Es una gente muy rápida de mente, muy viva. Publican chistes en el medio de esa guerra, publican cosas positivas, levantan el espíritu entre sí, roban tanque al enemigo. Hay una señora que les ofreció comida a los soldados rusos y les puso laxante. Es como, entre medio de la guerra, tratan de combatir el enemigo sin armas, pero con
su humor y perjudicándolo de alguna manera. Hay muchas historias en redes que están dando cuenta de cómo los enfrentan y cómo los pueden ganar más allá del horror de la guerra y la muerte. Y eso ayuda al espíritu de los soldados, al espíritu del pueblo también. Y yo creo que solo el hecho que las mujeres se quedaron a combatir ya quiere decir mucho. Porque cuando una mujer se queda a combatir, un hombre no se puede ir, más allá de que se lo prohíban o no. Porque si bien por ley no podían salir hombres de 18 años para arriba, nadie quería salir. De hecho, han vuelto mucho del exterior para combatir porque querían ser parte de defensa de su propia tierra. Olena, muchas gracias, ha sido un gusto y Gracias, que todo termine, uno dice bien, se han perdido muchas vidas, espero que Ucrania pueda preservar su territorio y que tus seres queridos estén bien. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una